Bien, vamos a compartir esta palabra del Señor. El Señor es bueno, Él es fiel en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Vamos a compartir el libro de Mateo capítulo 24, que habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. El mundo está bajo la conmoción del COVID-19, del COVID-19. Están alertas de que pueden morir, de que pueden enfermarse, contraer el virus. Pero lo que la gente está perdiendo la atención es que estas son señales del fin de los tiempos, de la segunda venida del Señor, de que la venida de Cristo se aproxima. E incluso los discípulos, ellos le preguntaron al Señor cuáles serían estas señales antes de su venida. Y en el libro de Mateo 24 dice, desde el versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondido Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La humanidad está temerosa, está ansiosa, la gente está turbada por este virus que ha surgido desde China hacia todo el mundo, hacia todas las naciones del mundo. Y no se dan cuenta de que el principal virus que está destruyendo a la humanidad, y que en vez de la humanidad acercarse al Evangelio de Jesucristo para enfrentar ese virus, se llama pecado. Sin embargo, la gente ignora la palabra de Dios, otros se burlan, otros la desprecian, otros simplemente dan la espalda, otros simplemente con el hecho de pensar y decir de que son ateos, quieren vivir de una manera impía, corrupta, inmoral, y por esa razón es que la humanidad está sufriendo las consecuencias hoy en día. La Biblia le dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nadie se puede burlar del Señor, nadie se puede esconder del Señor, nadie puede vivir una vida pecaminosa sin tener las consecuencias del misma. Entonces todo lo que estamos viviendo simplemente son principios de dolores, son señales de que la venida de Cristo está cerca. Y si seguimos leyendo dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Cuál nombre? Del nombre de Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si tú te das cuenta, la iglesia cristiana ha sufrido persecución desde el principio del ciclo. Los mártires, todos aquellos que han dado su vida por causa del evangelio, sangre inocente se ha derramado. O sea, el Señor va a traer a juicio a todos aquellos que han matado a sus santos profetas, a sus discípulos, a sus hijos, a sus hijas, a sus seguidores desde el principio de la iglesia cristiana. Yo no puedo entender cómo puede ser posible de que esta gente corrupta dicen que supuestamente quieren ofrecer servicio a Dios matando a gente inocente, van en contra de los derechos humanos, van en contra de la humanidad, no tienen ningún tipo de remordimiento o sentimiento,
ni de culpabilidad, no tienen ningún tipo de sentimiento, de dolor humano, sino que simplemente están persiguiendo a la gente cristiana, gente buena, gente que lo único que hace es nomás predicar el evangelio del Señor. Y para serte sincero, querido amigo y hermano que tú me escuchas, vamos a padecer persecución por causa de este evangelio, por causa de Cristo, por causa del nombre de Jesús. En el libro de Timoteo dice de que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y la iglesia de hoy realmente no quiere padecer eso, pero está escrito. No podemos nosotros ir alrededor de la palabra de Dios, no podemos ir alrededor de lo que ya está establecido, de lo que ya ha sido profetizado por el Señor Jesucristo, por sus apóstoles y los profetas. Pero hay de aquel, dice el Señor, que derrame sangre inocente por este evangelio. Van a tener doble condenación en el infierno. Van a sufrir el juicio de Dios. Porque la Biblia dice de que el Señor es celoso de sus hijos, de su pueblo. La Biblia dice de que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Y que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día simplemente son principios de dolor, dice la palabra. Y dice el Señor aquí, dice en el versículo 15, por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces grande tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, si podemos ver, hermano, aquí el Señor Jesucristo nos está advirtiendo, guárdate esos falsos profetas, guárdate aquellos que se están levantando hoy en día. Yo lo que me pregunto, si todos aquellos que supuestamente se dicen ser sanadores, que operan milagros y que curan y todo esto, ¿por qué no van a ponerse de pie en la brecha como soldados valientes, pararse firme y comenzar a orar por aquellos que están muriendo de este virus? Pero al contrario, ¿qué han hecho? Han cancelado sus cruzadas, han cancelado cualquier tipo de viaje que tiene que ver con Europa o Asia. ¿Por qué? Porque ellos saben que simplemente están comercializando y usando este evangelio para beneficio propio y no para salvación de las almas. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra y cuando Él comenzó a sanar a los enfermos, cuando Él hizo milagros, cuando Él expulsó a los demonios de los endemoniados, cuando Él resucitó a los muertos, Él nunca cobró ni un centavo, nunca cobró ni dinero, porque Él sabía que su reino no era de este mundo. Pero en cambio estos, que simplemente son mercaderes de la palabra, son mercaderes del evangelio, se han aprovechado y han engañado al pueblo de Dios. Pero el Señor se reirá de ellos, porque el juicio viene sobre sus cabezas, viene sobre sus familias, viene sobre sus hijos y sus hijas. Entonces, hermano y hermana que tú me escuchas, simplemente ten ánimo, anímate.
Afírmate en la palabra de Dios, afírmate en lo que Jesucristo dice, afírmate en sus promesas, porque su segunda venida está cerca. Y todos los verdaderos escogidos de Dios, los redimidos, los que gemimos en el Espíritu, vamos a ser redimidos de este cuerpo de muerte y vamos a ser llevados a la presencia del Señor con un cuerpo glorificado como el de Jesucristo. Pero mientras tanto nosotros tenemos que permanecer firmes, tenemos que permanecer en la palabra de Dios, en la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Pero la Biblia dice aquí, mira, dice, pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nadie ni nadie sabe la hora de cuándo vendrá Jesucristo. Nadie ni nadie sabe la hora cuando el Hijo del Hombre volverá en las nubes del cielo. Y hay muchos que se burlan del Evangelio del Señor y muchos piensan de que Cristo no va a volver, que todo es una farsa, es una mentira la palabra de Dios que fue escrita por los hombres, que todo es una fábula. Pero en realidad todo lo que está escrito en las Escrituras se va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la palabra. Entonces, en el libro de Pedro, capítulo 3, habla acerca de la segunda venida del Señor y dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, que ese fue el mundo de Noé, en el tiempo de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el tiempo de Noé, que está en el libro de Génesis capítulo 6, habla ahí que esta gente simplemente pensaba constantemente en el mal. Y Dios estaba cansado. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres, en el libro de Génesis capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y el Señor dijo: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El corazón del Señor está dolido. Por esa razón, todas estas plagas que están surgiendo, todas estas pestes, todas estas enfermedades, todos estos virus que están surgiendo, es por el mismo corazón malo del hombre, por el mismo pecado del hombre. Y lo único que yo les puedo decir, queridos amigos y amigas y hermanos que me escuchan, es que nosotros tenemos que volvernos y acercarnos a la senda antigua. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Tenemos que volvernos al corazón de Dios. Porque el Señor, la Biblia dice de que Él está airado contra el impío, contra el pecador,
contra el que derrama sangre inocente, contra el que abusa de la viuda, del pobre, del huérfano, contra el que abusa del extranjero, contra el que abusa de los huérfanos, de los que no tienen que los que tienen hambre, de los pobres. El Señor está cansado de esta humanidad. Está cansado de que la gente solamente vive una vida egoísta, una vida de pecado, una vida de inmoralidad, una vida de perversión, una vida de inmundicia. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos volvamos. Por eso es que Él no ha venido, dice la palabra aquí en 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amado, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, hermano y hermana que me escuchas, amigo, pastor, pastora, quien quiera que tú seas, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Nadie la podrá cambiar. Nadie la podrá hacerla diferente. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Se levantarán gobiernos corruptos como el de Nabucodonosor, como el de Constantino. Se levantarán muchos falsos profetas, muchos anticristos, que ya está profetizado. Pero nosotros tenemos que permanecer hasta el fin. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No el que es ahorita, el que perseverare hasta el fin. Entonces nosotros, queridos amigos y hermanos, tenemos que valorar esta palabra. Tenemos que estar consagrados. Tenemos que estar firmes en lo que creemos, seguros en lo que creemos. Tenemos que buscar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y Él va a volver en su segunda venida. Pero Él mismo dijo en su escritura, dijo, hallaré fe en la tierra. Tenemos que estar consagrados. Afírmate en la palabra, porque solo su palabra es la que nos va a transformar día a día, segundo a segundo, minuto a minuto. Y nadie nos podrá arrebatar de su mano, de su diestra de poder. Sí, Señor, eres fiel a tu palabra, jamás cambiarás. Cielo y tierra pasará, su palabra jamás pasará. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú vas a volver pronto. Y gracias porque los redimidos han vencido al diablo. Por medio de la palabra de tus testimonios. Por medio de la sangre de Cristo, y despreciaron sus vidas hasta la muerte. Señor, llénanos con el fuego de tu Espíritu Santo para ser celosos de tu palabra, para perseverar y no desmayar, para estar firmes y no ser derrotados. Para, Señor, nosotros estar constantemente, Señor, erguidos, constantemente, Señor, esperando tu venida, porque tú vas a volver pronto, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad y gracias porque tú volverás y en ti seremos más que vencedores. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo agradezco, Padre. Amén.